Bienvenidos a Unaria Ediciones. Bueno, os voy a presentar mi caótico espacio donde, a pesar del caos, está ordenado. Vais a ver en la primera parte la zona donde realizamos actividades. Podéis ver además la mesa donde hacemos los talleres de escritura y otras actividades literarias. Incluso, por ejemplo, en el rincón donde destacamos los libros de novedades, veréis un podium porque realizamos una actividad que se llama Te Cuento, donde se leen relatos y es una vez al mes, y los 2 meses que hemos hecho ya está el nombre del ganador y al final del curso habrá un premio para el ganador general. Aquí vais viendo pues la parte de actividades. Por aquí detrás tenemos una muestra de las colecciones, la de género negro, la del Festival Castelló Negre. En esta estantería todo lo infantil. En esta de aquí la parte de narrativa, donde tenéis novelas, relatos en castellano y en valenciano. Y esta parte de aquí es la de poesía y teatro. Entonces es una muestra de un poco de todo lo que hacemos en Unaria Ediciones. Aquí general, desde el primer libro hasta el último, bueno, hay muchos más, una representación, pero en lo que os he enseñado en la otra columna estaba exclusivamente las novedades. Luego aquí tenemos un rinconcito caótico también, por supuesto, que es el tradicional que llamamos, donde pues por una cuestión sentimental yo me traje de casa de mis padres la mecedora y las sillas y la mesa camilla de mi abuela, y en la estantería la enciclopedia que con tanto cariño y esfuerzo compraron mis padres, y cuando tuvimos que deshacer la casa, pues eso no lo quería nadie. Una enciclopedia en este momento no tiene sentido y yo pensé que quedaba maravillosa para separar espacios. Al fondo podéis ir viendo que está la parte de almacenaje. Tenemos las cajas con todos los libros, tal como llegan, por ejemplo, de imprenta y se envían al distribuidor, más una parte que se queda para poder tener aquí para nuestras presentaciones, nuestros actos o la compra a través de la web. Que, por cierto, si queréis libros a través de nuestra web, buscáis unariaediciones.com y nos encontraréis con facilidad. Y se envían sin gastos a cualquier lugar de España. Y luego pues ya tenemos la mesa de trabajo, de despacho en sí, y volvemos, ya hemos dado una vuelta circular a la zona de actividades. Bueno, Amelia, pues gracias por recibirnos en Unaria Ediciones, y bueno, nos gustaría que nos contaras cómo nació esta editorial. Cuéntanos. Pues muchas gracias realmente por haber venido a charlar un ratito conmigo. Y Unaria Ediciones nació en 2012. Realmente empezó al revés, porque me empezaron a publicar a mí, que escribo poesía, me empezaron a publicar en otras editoriales, y una vez metida en ese mundo como autora, me gustó, me picó el gusanillo, y porque además había unas circunstancias personales que me hacía cambiar de vida en ese momento, dije, pues este es el cambio radical del todo. Saqué todos mis ahorros del banco y monté una editorial en su momento de poesía y literatura infantil y juvenil. Y ese fue el inicio, porque me publicaban a mí y yo quise como devolver eso, me pareció apasionante y quise ser yo la que también publicara a otras personas. Muy bien. Y bueno, tu trayectoria desde entonces hasta ahora, cuéntanos cómo te ha ido. Editorialmente. Sí. Como editora, pues el primer año tuvimos que cambiar de nombre, no nos llamábamos Unaria, las consonantes del nombre estaban cambiadas, era Unaria Ediciones, pero hubo un problema con la patente, el registro de la marca y tal, y entonces pues empezamos como Unaria, pero enseguida en un año nos convertimos en Unaria Ediciones. Hemos publicado pues como 120 obras, más o menos, estaremos por ahí, y tenemos que empezamos, como he comentado, con literatura infantil y juvenil y con poesía, pero enseguida, en pocos meses, decidimos que también íbamos a publicar narrativa.
Hubo varios motivos. El principal es que me llegó una obra que me apetecía muchísimo publicar. Entonces empecé a pensarlo. Pero también, os soy sincera, la poesía no aguantaría la editorial económicamente. Con poesía no se vive. Entonces dijimos, vamos a ampliar un poco más. Tampoco hemos ampliado más. Hay gente que me pregunta si publicamos ensayo o biografías. Pues no. Nos hemos limitado, bueno, hemos aumentado otro género porque también publicamos teatro, pero nos hemos quedado en esos. Infantil y juvenil, poesía, teatro y narrativa, sobre todo narrativa breve. Y publicamos tanto en castellano como en valenciano. Si los cuentos están escritos por personas de aquí, de nuestra zona, a la vez tenemos la versión en castellano y la versión en valenciano. Incluso hemos tenido libros reversibles que si los girábamos por una cara se leían en castellano, si dábamos la vuelta al libro se leían en valenciano. ¿Cuál fue el libro que te hizo ese clic? ¿De narrativa? Pues sí, fue la primera novela. La verdad que para mi gusto no lector, sino para mi gusto editorial, fue Nunca seremos los mismos, de José Manuel González de la Cuesta. Es una novela que decía, para mi gusto, demasiado extensa para lo que yo quiero publicar. Como lectora no lo es. Yo como lectora me leo libros de 1000 páginas, me leo el Señor de los Anillos en un tomo, como me leí en mi juventud, y no tengo problema. Pero editorialmente es muy caro. Volvemos a la pena del dinero. Yo tengo mi parte romántica poeta, pero mi parte matemática, soy licenciada en matemáticas, y me hace controlar muy bien esas cosas. Entonces, un libro, y volveré enseguida a Nunca seremos los mismos, un libro hay que pagar por página de corrección, de maquetación, de imprenta, aparte de la cantidad de ejemplares que luego se impriman. Entonces, no es lo mismo el coste de un libro de 200 páginas que de 600 páginas, pero eso a su vez conlleva que el precio de venta público final va a ser más alto, el de 600 páginas, y la gente no lo compra. Es decir, se hace una inversión mayor con un riesgo mucho mayor. Entonces, por eso digo que publicamos en general narrativa breve. Pero esa novela nos gustó mucho. Trata del exilio, del exilio después de la Guerra Civil Española, desde el punto de vista de las personas, de cómo reanudaron sus vidas, y aunque el título, como dice, nunca seremos los mismos, porque después de una guerra nada queda igual, pero cómo la gente retoma sus vidas en otros ámbitos, en el amor, en el trabajo, y en ese caso cuenta el exilio de dos personas, una que se va a Francia y se introduce dentro de la resistencia contra los nazis, y otro que se exilian en Nueva York, en Estados Unidos, y en Nueva York monta un club de jazz, que es cuando estaba empezando todo ese mundo. Entonces me gustó mucho el enfoque de cómo ya la guerra estaba terminando y qué ocurría. Se cuenta la salida de Antonio Machado de España o la de Manuel Azaña, y entonces combinaba aspectos históricos y ficción que nos pareció muy interesante. Ese fue el clic. Muy bien. Y por otra parte, cuéntanos a qué te dedicabas antes de montar tu editorial, Amelia. Pues realmente siempre digo que yo estaba como en un exilio, y ahora lo cuento en una entrevista, no pasa nada. Tuve un Kit Kat de 25 años en el que realmente no hacía nada. Lo único que, como siempre he sido, como soy licenciada en matemáticas, pues siempre ha venido algún hijo de algún amigo a preguntarme dudas y que le diera alguna clasecita particular, y ya está. Pero eso fue hasta que en 2009 me divorcié, y en ese momento empezó mi vida nueva. Y desde entonces hasta ahora, ¿qué nos dirías personalmente? ¿Cómo te sientes desde que iniciaste esta aventura? Me siento muy feliz, muy pobre pero muy feliz. Porque ya digo, a ver, una editorial no es el negocio más lucrativo del mundo, porque el índice de lectura no es el mayor del mundo tampoco,
Sí que no está mal, la gente cree que los jóvenes no leen y los jóvenes leen muchísimo, y el que digan, bueno, el ebook, los audiolibros, no importa en qué formato se lea, importante es que se lea como sea. Pero me ha dado muchísimas satisfacciones y yo creo que realmente toda la vida me he estado preparando para esto, toda la vida. ¿Me di cuenta en 2012? Bueno, pues me di cuenta entonces, pero me había preparado toda la vida. He sido siempre la que ha corregido los textos y los apuntes de todos mis amigos o compañeros de universidad. Cuando había que entregar algún artículo para una revista, me lo pasaban a mí para que lo corrigiera. Me han consultado, lectora empedernida, desde luego. Entonces, tengo un libro desde la infancia y los conservo. Todos mis libros los tengo, tanto de texto como no texto. Y hay uno que se titulaba El príncipe que todo lo aprendió en los libros. Y yo creo que lo tengo ahí grabado y los libros para mí han sido siempre mi vida como lectora. Pero luego lo que comentaba, me di cuenta que realmente me he ido enfocando a seleccionar, a aconsejar, a valorar, a corregir. Entonces lo único que no tenía, formación de diseño, y para eso sí que contraté a mi diseñador, David Díaz Mundina, que él hace la maquetación y el diseño de los libros. Pero toda la vida me he encarrilado a esto, y luego pues ya el haber conocido a grandísimos autores y poetas cuando he estado en ferias del libro importantes y eso es lo más bueno. Decir, bueno, pues yo he estado con Joan Margarit y yo, mira, estaba como una adolescente total cuando me lo presentaron, hablando con él, temblando. No me atrevía yo a pedirle a él que me dedicara el libro, cuando tantas veces hemos pasado por esa situación. Bueno, nada, maravilloso, maravilloso. Pero tú no solo te dedicas a editar libros, porque haces otras actividades a través de la editorial. Exacto. Entonces, cuéntanos qué actividades realizas. Pues una de las bases que creo que es importante es el fomento de la lectura. Lo que he comentado, el índice es el que es, pero se puede mejorar, y sí que vemos que los niños llegan a una edad que puede haber como un bache, que a lo mejor prefieren los juegos electrónicos, etcétera, más que la lectura. Luego de adultos también se vuelve a retomar, otros no. También tengo que decir que, bueno, no va a sorprender a nadie, pero mucho más las mujeres que los hombres. El número de mujeres que leen, comparado, que se vea, que yo haya visto, tú vas a un club de lectura y el 95% de las personas son mujeres. Vas a un taller de escritura y a lo mejor ahí es el 75%, pero parece que haya un bache que hace que algún lector deje de serlo. Entonces, el fomento de la lectura nos pareció que era, pues eso, fundamental. Empezamos a ingeniarnos actividades y las hacemos de todo tipo. Dentro de las actividades de fomento de la lectura, organizamos talleres de escritura creativa. Los talleres de escritura los hacemos también por edades, los hay juveniles y de adultos. Luego también organizamos clubes de lectura, unos que son, por ejemplo, de enfoque feminista, en el Ayuntamiento de Vila-real, por ejemplo, para examinar cada obra, que no es preciso que la obra en sí sea una obra, digamos que de título feminista, sino que se examina desde el punto de vista de cómo se ha tratado a la mujer, si es histórica, en poesía, en cualquiera. Leemos novelas, relatos y poesía. Pues eso, talleres de escritura, clubes de lectura. Los te cuento que organizamos una vez al mes. El te cuento consiste en una reunión de gente que viene aquí a nuestro local. Organizamos esta zona donde estoy yo ahora con mesas y sillas, ponemos un leve picoteo para que sea más ameno, bebida, y entonces cada persona que acude lee un relato propio y luego entre todos nos votamos. Lo mismo que se hace esa lectura de relatos, también una vez al mes organizamos unas jams de poesía para que se lean poemas. Esos los organizamos en la Bohemia.
porque nos apetecía mucho que pudiera acudir el máximo público posible, y aquí en la editorial nuestra hicimos pequeñitos de 22 y ha habido veces que ese ha sido el número de personas que han acudido. También organizamos otros actos temáticos con literatura y puntos suspensivos, que a veces es literatura y erotismo, literatura y gastronomía, literatura y acoso escolar. Siempre ponemos un tema interesante y traemos a una autora o autor que hable de su libro donde toque esa temática y a una persona que sea experta en ese tema y podamos debatir sobre ello. Siempre son actos mínimos de público, muy cercanos, y que se pueda hablar para que sean un poquito más informales en el sentido de que todos pueden intervenir, pero formales porque el tema se trata con rigurosidad. Y no sé si me estoy dejando, porque hago tantos actos que realmente, bueno, he hablado de los que hacemos en el local, pero por los pueblos organizamos unos encuentros que se llaman Llibres Viatgers, y vamos pues a pueblos que no tienen biblioteca, que no tienen feria del libro, y bueno, pues eso, presentamos nuestros libros, un par de autores o tres. Procuramos ir siempre con uno de infantil, otro de narrativa y otro de poesía, y así la gente también puede tener al alcance a un autor con el que hablar. Y luego, pues ahora justo en estas fechas, en noviembre del año pasado, con ese afán de fomento de la lectura, creamos la asociación cultural Somos de Libros, junto con otras editoriales. La base siempre seremos editoriales los socios, pero las actividades que hacemos son de fomento de la lectura. La unión hace la fuerza, claramente, y por tanto, al ser muchas editoriales ahí reunidas, pues podemos organizar ferias del libro en esos municipios que os he dicho, que a lo mejor son pequeñitos y no tienen, actos literarios adaptados también al municipio, que me dicen, pues nos gustaría que se enfocara desde el aspecto histórico, pues se hace como a la carta, literatura a la carta. Y luego tenemos uno que tiene mucho éxito, un proyecto que es un escape room literario. Lo hicimos en el Palacio en Geldo y tuvo tanto éxito que estaba contratado para uno, pero tuvimos que hacer 3. Salían la gente, era juvenil, tenían que ser niños de 8 a 12 años, se montó todo dentro del palacio, tenían que descubrir unas pistas para conseguir la llave y poder salir del palacio. Y entonces pues tuvo tanto éxito, como he dicho, que al salir los primeros 15 niños tuvimos que volver a montarlo todo, entrar otros 15 y así 3 veces. O sea que actos literarios de fomento de la lectura en los colegios, en los institutos, en las asociaciones culturales, en las bibliotecas, en los ayuntamientos, donde se quiera. Mi agenda da para mucho. Se podría decir casi que trabajas más en el fomento de la lectura que en editar. No, me da tiempo a todo, me da tiempo a todo y suelo organizar las mañanas para todas las tareas de edición del libro, porque eso también requiere mucho tiempo, somos muy meticulosos. Por ejemplo, para que veáis también el proceso, desde que se recibe una obra, y que se recibe una obra no es que se reciba una obra, de verdad. Hay autores que me dicen, pero si eso lo lees en un rato, que es un libro de poemas. Y yo le digo, pero perdona, es que tengo 480 para leer, y no es una exageración, no es una exageración. Tengo 480 obras que me han enviado en este momento. Tenía 495 este verano, he bajado ya el número, pero no se puede leer más rápido y no soy yo sola. Primero, yo recibo obras de toda España porque publicamos a nivel y distribuimos los libros a nivel de toda España. Entonces, se reciben las obras. Yo hago una criba. Si yo he recibido un ensayo, como sé que ese género no lo tocamos, se descarta. Pero si el libro sí que está dentro de nuestra filosofía, entonces yo hago una primera lectura muy, muy rápida, porque si ya lo veo plagado de errores, que parece plagio, cualquier cosa que cante mucho a la vista se descarta, pero todo no es tan rápido de descartar. Y cuando yo he hecho esa primera criba, lo valoran otras 4 personas. La valoración de una obra, por tanto, puede tardar casi un año.
desde que se recibe la obra hay que valorarla con cuidado, pero cuando por fin decimos, vale, ahora sí, tenemos la obra, vamos a ponernos con este libro, nos vamos a poner con este libro, firmamos el contrato con el autor y en ese momento empieza la corrección de la obra, que también requiere un tiempo, porque una corrección puede tardar a lo mejor un par de meses, depende de todo. Desde luego, si es un libro de poemas puede estar en mucho menos, porque la extensión es más corta y porque los poemas pueden tener otra libertad de gramática y de ortografía, se pueden inventar palabras, es más rápido. Pero requiere un tiempo de corrección. Cuando esa corrección, ahí se han apuntado sugerencias, no se corrige el texto del autor. Entonces hay que reunirse o virtualmente, online o presencialmente, si es de por aquí, de nuevo para esas sugerencias revisarlas una a una. Todo eso, pongamos que en 3-4 meses el libro puede estar corregido. Entonces entra ya, se lo envío yo a David y entra en la fase de maquetación, diseño de portada, y cuando todo eso está hecho, entonces hay que revisar de nuevo las galeradas. Cuando el archivo ya está como listo para imprenta, se revisa de nuevo el autor y yo como editora revisamos de nuevo que esté todo perfecto, que no se haya escapado nada en la maquetación. Y cuando todo eso está, por fin entra en imprenta. Es decir, que si desde que recibimos una obra hasta que el libro está en la calle, pueden haber pasado 2 años. Pero eso estoy hablando de una obra. Y nosotros solemos publicar una al mes. Es decir, que es muchísima faena, muchísima, pero por suerte, claro, somos equipo. En corrección, por ejemplo, si es en valenciano, tengo una persona que lo corrige, en castellano tengo a otra y yo reviso todas las correcciones, sobre todo la parte tipográfica, más. Por ejemplo, en valenciano yo no podría corregirlo. Puedo leerlo, pero se me podría escapar 1000 cosas, pero para eso tengo una profesional, una filóloga que lo puede hacer perfectamente. Entonces tengo equipo, tengo las personas que corrigen, la persona que maqueta, es decir, que entre todos nos va pasando el trabajo. Pero eso normalmente lo suelo hacer siempre por las mañanas y 2 tardes. Y luego las otras 3 tardes son las que dedico a las actividades literarias que hemos comentado antes, pero además esas actividades, pensad que son una vez al mes. Es decir, yo todos los lunes tengo una actividad literaria, pero es diferente. Entonces, un lunes hago el de cuento, otro lunes hago el de poesía, otro lunes hago literatura temática. Entonces yo sé que los lunes están ocupados en eso. Los martes y los miércoles son para los talleres de escritura. Y los jueves y los viernes están libres totalmente para poder hacer trabajo editorial, poder quedar con los autores que por la mañana no pueden quedar, o incluso hay muchos viernes cuando empieza la primavera que desaparecen porque empiezan las ferias del libro y entonces sí que procuramos en ese momento que todos nuestros libros ya estén impresos. Si en marzo ya está toda la producción hecha, en las ferias del libro podemos dedicarnos a acudir a las ferias del libro y no estar tan pendiente de la labor editorial. Es decir, que está todo organizadísimo. El trabajo editorial viene a estar desde que empiezo a valorar en julio, que siempre es en julio. Empezamos a valorar en julio, destinamos el verano a aceptar obra. Julio, agosto, septiembre lo vamos leyendo y firmando contratos. Y desde octubre hasta marzo, pongamos, es ya toda la fase de corrección, maquetación y tal, y van saliendo los libros. Organizadísimo. Bueno, de caótico parece que tienes poco, Amelia. Yo lo que pasa es que mi hija dice que soy hiperactiva y de cabeza puede que sí que lo sea un poco, entonces me bailan las ideas, pero consigo colocarlas cada una en su casilla y entonces pues puedo todo estar funciona haciendo. Correctamente. Sí. Bueno, ¿tienes tiempo de leer por placer? Poco, pero gracias al que se ha inventado el audiolibro y vuelvo también a uno de los temas que hemos hablado al principio, leer. Nosotras solo publicamos en papel, idea romántica y de resistencia casi, ¿no?
pero no me niego a que en un futuro se haga alguna cosa más. Pero como lectora lo valoro todo muchísimo. Y de hecho yo oigo en 3 formatos, porque leo en papel, leo en ebook y oigo audiolibros. Y el audiolibro me está salvando la vida porque yo hago muchísimas tareas mecánicas, incluso a veces limpio mi cocina. Entonces, cuando limpio mi cocina, yo me pongo un libro en audiolibro y a mí me están contando una historia y yo disfruto, no me doy cuenta ni de que estoy limpiando. Que tengo que conducir, que me voy a la Feria del Libro de Badajoz y me voy yo sola y son la tira de horas, pues yo me pongo el audiolibro en el coche, cuando me apetece me pongo musiquita también o las noticias, pero yo me pongo mi audiolibro y los kilómetros pasan volando. Nosotros somos muy de audiolibro. Me pongo el limitador de velocidad porque si no sí que pasaría volando. Pero eso, hay muchos formatos. Yo la obra de trabajo en general, eso siempre es con un ordenador delante. A mí me han mandado un archivo porque no está hecho el libro, lógicamente. Entonces utilizo todos los formatos. Leo en móvil, leo en ordenador, leo en papel y oigo. ¿Y cuál es la última obra que no sea por trabajo que has leído o que estés leyendo? Estoy escuchando. Esto es un vicio oculto. Yo me leo en bucle, me oigo en bucle Harry Potter, porque es que me chifla, me desconecta muchísimo, me parece una obra maravillosa, tiene mucha magia, obviamente, pero no solo tiene mucha magia, es decir, a mí me parece una obra muy social. A mí me parece que todo el ascenso de Voldemort es el ascenso del fascismo y que en Harry Potter y todos los que están luchando contra Voldemort pues son la gente de bien que quiere que el fascismo no avance. Entonces me parece una obra que tiene muchas lecturas y cada vez que lo escucho, bueno, primero sí que me leí los libros con mis hijas cuando ellas tenían esa edad y yo he leído todo lo que ha entrado en casa siempre, me los leí en papel, alguno me lo leí en ebook porque no había salido aún en España y luego pues con audiolibros ahora los tengo en bucle. Ya estoy acabando, qué pena, tendré que volver a empezar. ¿Tienes algún libro de cabecera? Poemas, libros de poemas de cabecera siempre tengo. Antes he nombrado a Joan Margarit, a mí me encanta y tengo varios de él y algunos de sus mejores poemas, de una recopilación y tal. Además tengo uno preferido de él que es variado, o sea, también de sus grandes éxitos que diríamos en un CD o en un disco, que están escritos en castellano y en la página de al lado en catalán, como él escribía originalmente, y hay disco y se le puede escuchar recitar, entonces me gusta mucho, ese es uno de mis favoritos. Pero luego también tengo de mujeres poetas de poesía actual, Ana Pérez Cañamares, yo os recomiendo que no os la perdáis nunca, y por supuesto a los poetas de Unaria Ediciones, que son maravillosos, pero para hablar de gente de fuera de la editorial, pues eso, los de cabecera son de poesía. Muy bien. Amelia, ahora me gustaría hablar de ti como autora, porque tú además de editora, eres autora y una autora reconocida. Cuéntanos, por favor, cuándo empezaste a escribir y, bueno, cuál es el género que escribes. Cuéntanos un poquito, por favor. Empecé a escribir desde siempre, porque yo creo que la gente que amamos la lectura y la escritura escribimos desde bien niñas y empezamos inventándonos cuentos, hacemos redacciones más especiales que otras personas o lo que sea, las hacemos por placer y escribimos diarios, es decir, yo he escrito desde niña y lo que más he escrito han sido relatos y poesía. Y eso es mis dos géneros favoritos del mundo mundial para todo. Disfruto muchísimo con las novelas como lectora, pero escribo poesía y relatos. Y realmente de relatos tengo alguna publicación colectiva en libros colectivos,
pero de poesía, pues aparte de los libros colectivos y de antologías, pues sí que tengo 4 libros individuales. El primero, además la historia, todas las historias de mis libros siempre pienso que he tenido mucha suerte, mucha suerte. Puede gustar, no gustar, la calidad alguien la valorará, pero suerte he tenido mucha. En el primer libro fue con una pequeña editorial también de aquí de Castellón, y yo me acerqué para pedir que ver si nos podían publicar un libro colectivo a un grupo de poetas, que hacíamos unas tertulias y queríamos tener pues un libro de todos, con un par de poemas o 3 de cada uno. Total que la editora, y además todos mis libros han sido publicados por mujeres, todos son editoras, también casualidades. Pues me acerqué a enseñarle el libro colectivo, el contenido, y me dijo que no, que quería publicar solo mío. Y entonces, pues la sorpresa fue esa. Ese fue bastante recopilatorio porque no tenía pensado que mis poemas pudieran interesar especialmente, y entonces ese libro se tituló Manual para entender las distancias. No quedan, están agotadísimos, se hizo una tirada cortita y lo dividí en 2 partes: distancias amorosas y distancias sociales. Y distancias no quiere decir lejanía, porque a veces las distancias son cercanía, y hay algunos también que son eróticos, es decir, que en la parte de poemas amorosos, digamos, la primera parte hay de todo ese tipo, y luego los otros de poesía social. Con ese libro me fui a recitar a Barcelona, también a un grupo con el que he estado siempre muy vinculada, el Laberinto de Ariadna, y había un recital organizado ese día que éramos 60 poetas a recitar, muchísima gente. El salón era enorme, un sitio precioso, y cuando yo llegué, que llegué muy apurada con el tren, aun quitándome el abrigo mientras iba entrando, estaban empezando a presentar. Y me dijeron, mira, justo Amelia, que viene de fuera, va a ser la primera. Digo, ala, nada más llegar, me toca recitar. Pues fue mi suerte, porque si eran 60 poetas y yo hubiera recitado la 40, yo qué sé, la gente está cansada y no escucha también, pero fui la primera en recitar. Y como si fuera en las películas el campo de fútbol y hay un ojeador, pues ahí había entre el público la editora de los libros de la frontera, la colección El Bardo, que es la colección más antigua de España. El primer libro que publicó fue de Gabriel Celaya y ese año fue el de Amelia Díaz. Entonces ese fue el segundo libro, Tuya es la voz, en la colección El Bardo, como he dicho, y surgió por haber ido a recitar, ser la primera, y la suerte que me escuchara con el oído limpio y le gustara lo que yo estaba recitando. Este libro me ha dado muchísimas satisfacciones, muchísimas. Me encontré la sorpresa que está en la Biblioteca Nacional de Nueva York, por ejemplo, y alguna más que otra. Es un libro complicado, no es un libro nada fácil de leer. Está dedicado a mi padre, y mi padre se crió en un hospicio, fue huérfano del bando perdedor. Mis abuelos eran republicanos y mi abuelo era maestro, y mi abuelo murió en la guerra, pero a mi abuela la mataron de una paliza por sentirse orgullosa de su marido. Estando embarazada del 5.º hijo, le pegaron una paliza, el niño nació, pero ella ya no sobrevivió. Tanto no murió instantáneamente, pero no sobrevivió. Y mi padre, como era pequeñito, claro, se habían quedado 5 niños huérfanos, pues los tuvieron que repartir como pudieron, y los que no podían trabajar fueron a un hospicio. Mi padre no tenía aún 3 años. Entonces empezó su vida en un hospicio en Córdoba, y luego murió aquí en Castellón en un hospital con un cáncer de pulmón, y pensaba, tuvo una vida muy plena, una vida feliz, pero qué principio y qué final. Y eso me oscilaba, hospicio-hospital, que al fin y al cabo son raíces de tienen la misma raíz. Y este es el libro. El libro es hospicio-hospital, pero solo se deberían leer, aquí en poesía se puede hacer lo que se quiera, pero se deberían leer de tirón todos los de las páginas impares, sin leer la página par.
se deberían leer las páginas impares, que es cuando va oscilando hospicio-hospital. Y cuando ese libro se terminó, esos poemas yo los terminé, 2 o 3 años después empecé a escribir otros paralelos. Este es como, siempre serán más pequeñitos y son como unas reflexiones sobre el poema de enfrente, escrito 2 o 3 años después. Es decir, no es sencillo el libro, tiene manual de instrucciones, puse nota de la autora o algo así para explicar un poquito esto que he explicado, porque no es fácil de leer. No tienen títulos y es un poema continuo, el de las páginas impares y luego los otros de reflejo, ¿vale? Se me pone la carne de gallina, hoy me lo voy a leer. Pues ya sabes en qué orden. Bueno, luego puedes hacer lo que quieras, pero además en este libro me volví un poco loca y hice lo que quise. Salió mi parte matemática, por ejemplo. Aquí veis un infinito que lo va formando la palabra reconocer, que es un palíndromo, se lee igual de izquierda a derecha, reconocer, lo escribís y veréis que es la misma palabra. Y entonces está aquí reflejado por el poema de aquí, que también dentro del poema hablaba de una cinta de Moebius, que es una figura matemática, geométrica, topológica. Bueno, pues es un libro raro. Bueno, pues luego, tiempo después, yo no me prodigo mucho con las publicaciones. Yo tengo la opinión de que los autores a veces tienen demasiada ansiedad por ver un libro publicado. Yo no tengo ninguna. Entonces, yo escribo constantemente. Me dicen, ¿cuándo? Pues fíjate, si antes no encontrábamos tiempo para la labor editorial, pues yo te digo cuándo, que soy matemática y tengo mi agenda. Por las mañanas y 2 tardes, lo editorial. 3 tardes y fines de semana, las actividades literarias. ¿Cuándo escribo yo? Todas las noches. Cuando todo el mundo se acuesta, entonces escribo yo. Porque, claro, me lo tengo que quitar de dormir, no pasa nada, porque, claro, no hay tiempo durante el día. Pero es poesía, yo durante todo el día la voy creando. Yo veo a una persona rebuscando en un contenedor de basura, me pellizca el alma y a mí eso se me queda, esa imagen se me queda. Y luego llego y escribo. También vuelvo a la tecnología, la suerte que tenemos, en cualquier momento te puedes grabar un audio, puedes escribir una nota, y cuando llega el momento que tengas el tiempo real para sentarte y escribir, esa faena ya la tienes adelantada. Sí que es cierto que cuando voy a formar ya un libro, entonces sí que me dedico un tiempo para el libro, exclusivamente para el libro. Yo os tengo que contar la curiosidad que cuando ya tengo más o menos la estructura de cómo quiero que vayan los poemas, que a la gente le hace mucha gracia, yo los tiro por el suelo, los pongo todos por el suelo y desde arriba los voy viendo y entonces veo el orden. Entonces voy viendo, vale, este iría aquí, este, y así me organizo. Cada uno tiene su truquillo. Bueno, entonces llegó, se publicó el primero fue en 2011, este fue en 2013, pero aquí tuve un parón grande, 2017, 4 años, porque en ese momento pues mi madre enfermó, se le iba viendo que el Alzheimer iba avanzando y yo pues todo lo que tenía en mi mente era mi madre, no tenía otra cosa, trabajaba porque tenía que trabajar, pero el tiempo fue todo para ella. Y los poemas también, lógicamente, pues todas las noches, 3 años durmiendo en casa de mi madre, pues todas las noches escribía lo que me nacía. Y una amiga, ¿ves? Otra vez la suerte, una amiga editora de Barcelona se interesaba a título personal, de decir, pues estás escribiendo, cómo está tu madre, cómo lo reflejas. Y le dije, sí, tengo unos cuantos poemas y me dijo, mándamelos. Digo, pero no los quiero publicar porque son muy íntimos. Me parece un poco extraño publicar la enfermedad de mi madre. Pero cuando los vio, me dijo, vamos a elegir 30 que no son tan íntimos
que no vamos a contar si se ha caído y te la has encontrado llena de caca de arriba abajo, si la has tenido que duchar 3 veces porque lo que fuera. No vamos a contar eso, pero vamos a contar otras cosas que pueden acompañar a otros cuidadores que van a decir, sí, hay más gente que pasa por ahí y nos sentimos acompañados con los demás. Y entonces salió una historia no contada, que si este había sido mi padre, pues este era mi madre. Y este es un lenguaje muchísimo más cercano, porque todo lo que ocurre es reflejo de lo cotidiano. Entonces sí, obviamente no son relatos, es poesía, hay metáforas, pero es un lenguaje, yo creo que a la gente le llega con más facilidad que, por ejemplo, los de este libro. Y bueno, este también ha tenido repercusión internacionalmente y también me ha dado muchísimas alegrías. Y luego, pues ahora que estaba otra vez con un cierto parón, porque se había sido de 2017, que estaba escrito y publicado en vida de mi madre. Mi madre falleció en 2018 y de hecho cuando acudí a su casa después de la presentación, en 2017, me dijo, ¿qué tal ha ido, nena? Me estuvo preguntando, luego ya desconectó, pero sí, me preguntó por la presentación. Incluso cuando los escribía o los ordenaba, me pedía que se los leyera, que yo decía, no sé si se va a enterar y si se entera si va a ser peor. Y fue muy bonito porque ella sí se emocionaba y lloraba y acababa diciendo, no me he enterado de nada, pero qué bonito. O sea que bien. ¿Puedes leernos algo, no, Amelia? Sí. Os voy a leer el que da título al libro, Una historia no contada, porque aquí en la contraportada y cuando lo he presentado siempre he comentado, y el título es Una historia no contada, porque de niñas nos contaron muchas cosas, pero no nos prepararon para ser las madres de nuestros padres. Yo creo que simplemente ellos eso no lo habían vivido. Ahora la vida es más larga, por suerte, tenemos mayor esperanza de vida, pero eso conlleva que hay otro tipo de degeneración que antes a lo mejor no tenían. Y entonces, pues este es el que da. Mis poemas aquí no tienen ningún título. En general procuro no poner títulos porque me parece que es como destripar un poco el poema y cada uno lo puede hacer suyo. Yo en el primer libro tengo un poema escrito para mi hija que estaba estudiando en Lyon y parece un poema de amor romántico y la ausencia que yo sentía y la añoranza era a mi hija, ¿vale? Pero cada uno pues lo enfoca el poema no es ya de quien escribe, es de quien lo lee, entonces prefiero no poner títulos. Bueno, que me pides otro beso y me desarmas y arrastro la sonrisa hasta los labios mientras sube un rayo por mi brazo que descarga dientes en el corazón. ¿Cómo se decide entre la no vida y la vida corta, entre punciones y placebos, mirando tan cerca tus ojos de sal? Son los abrazos de las 8 de la mañana, la siembra de las flores venideras, pétalos escondidos entre libros, que traerán tu aroma un día de gris. Que te volviste mi niña en una historia no contada, que en mis noches infantiles olvidaste prepararme para ser tu madre, y ahora no consigo dirimir entre la no vida y la vida que nos queda por vivir. Y pasó, y mi madre falleció, y en 2022 otra amiga de Madrid, en este caso, hasta entonces había publicado con editoriales de Barcelona, pues una amiga poeta, muy buena poeta de Madrid, me dijo, voy a empezar a dirigir la colección de poesía de una editorial de aquí y me gustaría tener algo tuyo. Y dije, pues es el momento de Ralea de Lilith, porque Ralea de Lilith es un título que yo tenía guardado desde hace 12 años.
Yo tenía el título, yo sabía que un día escribiría un libro que se titularía Ralea de Lilith, pero aún no sabía cómo enfocar el contenido. Entonces decidí separarlo en 4 partes. La primera parte, luego os contaré, cuando nos metamos en faena, os contaré la historia, la leyenda de Lilith, pero yo la separé en 4 partes en todas las mujeres que yo soy. La primera parte se titula Madre mía, y ahí hay poemas a mi madre que se habían quedado, y seguramente seguiré teniendo poemas para mi madre siempre. La segunda parte se titula Hija mía, yo tengo hijas, pero podría ser hija mía o hijo mío, no hay problema. La tercera parte, Las invisibles, porque a partir de los 60 somos invisibles. Ya verás dentro de unos días que cumplo 64, pues ya desapareceré del todo. Y la última parte, el que da título al libro, Ralea de Lilith. Bueno, antes de que pases a leernos algún poema de Ralea de Lilith, libro que también me he leído y que también me gustó mucho, me gustaría leer la solapa de este libro porque me llamó mucho la atención cuando lo leí y me gustaría compartirlo con la gente que nos esté viendo o nos esté leyendo. Bueno, pues en la solapa de este poemario podemos leer Amelia Díaz Benlliure, Castellón, 1959, licenciada en Ciencias Matemáticas, editora de día y poeta de noche. Desde julio de 2012 es CEO de Unaria, editorial independiente enfocada principalmente a poesía, literatura infantil y juvenil, teatro y narrativa breve. Ha formado ALE, animación lectora y escritora, para acercar la creación literaria a cualquier rincón. Dirige y publica la colección Castellonegre y como escritora ha publicado Manual para entender las distancias, donde expresa el sentimiento de alejamiento desde los puntos de vista amoroso, social y en casos marginal. Tuya es la voz. Libros de la Frontera 2013. Poesía grito contra la injusticia y la desmemoria. Una historia no contada. Parnás 2017. Poesía sobre el desaprendizaje. De cómo las madres y las hijas intercambian sus papeles cuando el Alzheimer hace presencia en sus vidas. Este libro fue objeto de estudio e inclusión en el libro Agencia, Historia y Empoderamiento Femenino del Ministerio de la Mujer, crítica dominicana literaria sobre escritoras hispanoamericanas, escrito por Diane Martin, Eva París y Yamil Silva. Con sus poemas y relatos ha participado en antologías y proyectos solidarios en España y Latinoamérica, y muchos de sus escritos están publicados en revistas poéticas y literarias. Organizó el 7º Encuentro Nacional de Poetas en la Red en Peñíscola, septiembre de 2012. Su obra ha sido incluida en el libro Las insolentes, desafío e insumisión femenina en las letras y el arte hispanos de la editorial alemana Peter Lang. Como os he comentado, lo que nos cuentan en esta solapa es muy interesante y había que decirlo. Ahora ya le doy la palabra a Amelia para que nos siga contando el contenido de este Ralea de Lilith. A mí de lo que has leído me llamó mucho la atención que me seleccionaran parte de mi poesía para un libro que se titulaba Las insolentes. Eso me llamó la atención porque no consideraba que fuera el adjetivo que más va conmigo, pero bueno, bien orgullosa de estar ahí también. Bueno, pues como os he comentado, hay 4 partes y os voy a leer uno del de Madre mía y luego voy a leer el que da título y contaré la historia de Lilith. Aquí ya, obviamente, este es de 2022 y hacía 4 años que mi madre había fallecido. Los poemas podían tener más tiempo, es decir, no son de 2022, porque lógicamente los poemas se escriben y cuando sea se publica el libro. Y incluso había alguno que aún daba
alguna pincelada de sus últimos momentos, pero casi todos son ya los sentimientos de una hija que ha perdido a su madre. Y este que voy a leer fue uno de los peores momentos que creo que se pasa en una vida. Vaciar la casa de la madre, seleccionar lo valioso, aquello que tendrá un hueco en nuestro propio hogar. ¿Qué hacer con su ropa inabarcable, con los sostenes inabarcables que protegían sus pechos inabarcables, que abarcaban todo el amor? Ir recorriendo habitaciones como quien recorre el tiempo, escuchando todavía los gemidos de su corazón fatigado. Todas las paredes hablan de sus andares pequeños, cuando en los últimos días ya la casa era una selva difícil de transitar. Su vaso, su reloj, su trapito, su plato negro de plástico eran norais donde anclarse ante las olas de invierno. ¿Qué hacer con todos los trastos que depositan los sueños? ¿Cómo vaciar una casa que ya ha quedado vacía? Y Lilith, pues cuenta la leyenda que Dios creó a Adán y a Lilith, dos personas independientes, ambas creadas del barro y no de la costilla de nadie, pero Lilith era tan independiente que a Adán no le gustó. Entonces se fue y habló con Dios y le dijo: oye, ¿qué tal si me haces una mujer un poquito más sumisa? Y entonces de una costilla crearon a Eva y a Lilith la expulsaron del paraíso. Y Lilith se lió con todos los demonios que pudo y entonces por eso estamos aquí. Porque si no, con Adán y Eva, que tuvieron 3 hijos hombres, aparte de que sea una leyenda, pues si tuvieron a Caín, a Abel y a Set, a ver cómo ha nacido la humanidad. ¿Quién explica eso? Si no había más mujeres, pues no, Lilith dio más juego. Bueno, pues aparte de la broma y de la leyenda, basándome en esas 2 características de Eva, la mujer sumisa, y Lilith, la mujer independiente, y yo he sido las 2, entonces este brevísimo poema que dice lo mismo que os he contado, pero en un poema. Lilith salió temprano a recolectar el trigo, molió el grano, amasó la harina, sucumbió a las manos de los demonios y permitió que su cabello, roja bandera ondulante, fuese la levadura de la primera revolución. Y en esta parte es donde están, digamos, los poemas más feministas y más de sororidad, de mujeres que para mí son importantes, como las 13 rosas, o como una niña en Somalia o en Afganistán que las obligan a casarse con 10 años, con 12 años, con hombres de 50, pues ahí está un poquito todas las mujeres que yo considero. Muy bien, y bueno, aquí hemos leído que este libro fue objeto de estudio e inclusión en el libro Agencia, Historia y Empoderamiento Femenino del Ministerio de la Mujer, Crítica Dominicana Literaria sobre Escrituras Hispanoamericanas. ¿Qué significó eso para ti? Eso, siempre gasto la broma, que llevaron al libro pero no llevaron a la autora. La autora se perdió la República Dominicana, pero bueno, pues sí, fue muy bonito porque gracias a una poeta, Elia San Eleuterio de Valencia, hizo ella una recopilación de poemas de mujeres a las que nos consideraba apropiadas para ese congreso y bueno, pues hicieron el estudio. En este caso fue de estos 2 libros, de Una historia no contada y del de Tuya es la voz, que ya digo, este es el que más prestigio me ha dado fuera. Esto es como las que triunfan en Latinoamérica, las folclóricas. Bueno, pues aparte de las bromas, pues sí, estos fueron los que más repercusión tuvieron. Este, la verdad es que todavía es reciente. No sé si algún día también pueda ser objeto de algún interés fuera,
pero lo que pasa es que este tiene 1 año. Para mí eso es nada en mi libro. Muy bien, pues enhorabuena por tu trabajo. Gracias. Estás ahora escribiendo, bueno, me imagino que continuamente estarás escribiendo, Sí. pero ¿tienes pensado publicar en breve? No lo tengo y mira qué desagradecida que soy, porque tengo 2 ofertas por 2 editoras, una de Zaragoza y otra de Madrid. Pues lo mismo, estuve en un encuentro editorial en Calamocha, en Teruel, y un encuentro profesional editorial, pero había mesas redondas en las que se hablaban de ciertas temáticas y a mí, pues obviamente me metieron en la mesa redonda de poesía. Todas las personas que estábamos allí éramos editores y editoras de poesía. Pero también nos pidieron que, a los que además teníamos obra, que recitáramos algo. Y cuando bajé de la mesa redonda, ahí nos pusimos a hablar más informalmente, pues se me acercaron 2 editoras que por favor que cuando les mandaba algo. Y yo dije, madre mía, todavía es muy pronto para mí, pero por eso, porque este tiene un libro. Pero este verano me lo plantearé, es decir, este verano me plantearé qué hago con lo que tengo ahora en este momento y cómo lo enfoco. Porque, a ver, hay veces que el libro lo he escrito sabiendo lo que quiero escribir. Es decir, este fue, quiero escribir, lo que os he comentado, el paralelismo del inicio y el final, hospicio-hospital de mi padre. Aquí iba a escribir sobre lo que quería. No tenía ni idea del título hasta que lo acabé y ya está. Pero os he dicho al revés, yo quería escribir un libro que se titulara Ralea de Lilith y no sabía qué iba a contener. Entonces, yo de momento con lo que tengo escrito me está tentando mucho, esto sí que es primicia y confidencial casi, que no se entere nadie, pero me está tentando mucho escribir ya lo tengo escrito. Recopilarlo para formar un libro y en caso que les interese a esas 2 editoras que me lo propusieron, uno de amor, revolucionario total. En vez de padre, madre, distancias, eso, no son poemas nada románticos. Yo a estas alturas de mi vida no soy romántica, pero de amor fuerte y pasional y verdadero, yo qué sé. Ya veremos si sale. Muy bien, ojalá salga. Estaremos esperando a ver cómo sale. Y bueno, para finalizar, nos gustaría que nos dijeras cuál es el último libro que ha editado Unaria, que nos hablaras un poquito de él también. Perfecto, pues empezamos en octubre, es el libro que os voy a enseñar, y luego en noviembre tendremos la publicación del premio Josep Pascual Tirado de la Diputación, que son relatos en valenciano, relatos cortos en valenciano, y luego ya iremos continuando con lo del curso, porque funcionamos por cursos. Aparte de que me parece la vida más natural empezar en septiembre y acabarla en agosto, pero el curso literario también funciona así. Entonces, de momento, el primero que hemos publicado en octubre es Ombra de Fulles, de Jesús Miralles, y es un libro que a mí, cuando hablé por teléfono la primera vez con Jesús, al cual yo no conocía de nada, porque hay escritores a los que yo ya les he publicado o que los conozco de otras cosas o eso, pero yo no le conocía, pero cuando le escuché yo me acuerdo que casi acabando la conversación le dije: como escribiendo seas tan bueno como eres hablando, es que no tengo ninguna duda, porque digo, me estás convenciendo de todo, qué barbaridad. Me decía, es que son microrrelatos, y yo decía, uy, qué bien. Conste que yo tengo fama de que me gusta publicar cosas raras, y es verdad, cuanto más raro es para los demás, más me gusta a mí. Es decir, los bestsellers, ¿para qué? ¿Para qué vamos a forrarnos con una novela que venda 50.000 ejemplares o más? Bueno, pues microrrelatos, relatos cortos, chulísimo, chulísimo. Y en valenciano digo, uy, más aún, quiero. Y entonces ya sí nos reunimos,
me los enseñó y yo en la primera lectura dije, madre mía, Jesús, si es que encima esto es pura poesía, es que me tienes convencidísima. O sea, la criba mía la pasó ultra rápida, a la primera oída de teléfono y al primer vistazo de sus relatos. Y la verdad es que luego cuando nos pusimos a trabajarlo, le mandaba WhatsApps y capturas de pantalla a cada momento porque era, qué bueno esto, qué emocionante, qué bonito, cada vez era una cosa diferente la que me provocaba. Y digo, bueno, es que cuanto más he trabajado en este libro, más me ha gustado. Y bueno, además en este libro tenemos un relato muy especial que ha escrito una tal Eva Gulleiro, que es magnífico también, y yo qué sé, es que todo el libro en sí no tiene desperdicio. Y encima, como son relatos, algunos muy cortitos, es que para la gente que dice, yo no tengo tiempo para leer, oye, pues te lees un par de relatitos de estos, o uno cada día y listo, maravilloso. Además Jesús es un hombre encantador, habla maravillosamente, los lee con una pasión brutal y en la presentación estuvo fantástico, y yo también creo que será un libro que nos dará muchas alegrías. Y quien lo quiera lo tenemos en la web y en todas las librerías, ¿eh? Si en una librería no está, que lo pidan al distribuidor porque está en distribución nacional. Muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por habernos, no sé cómo decirlo, porque nos has entusiasmado con toda la información que has vertido sobre nosotros, nos has emocionado y espero que a la gente le guste tanto como nos ha gustado a nosotros, que les animo a que conozcan tu obra porque realmente es muy emotiva y inspiradora. Y bueno, no tengo nada más que decirte, nada más que gracias. Pues gracias a vosotros y espero no haberme enrollado demasiado, que yo me dan un micro y pierdo la cabeza y hablo por los codos. Bueno, hasta pronto. Muchas Amelia. gracias. Gracias.